Continuando con la serie expositiva de las bienaventuranzas, el título del sermón de hoy tiene por nombre Bienaventurados los mansos, ¿ya? Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Me confirman con un amén cuando lo tengan para darle lectura a la palabra de Dios. Amén. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Doy lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien, mi amado hermano, oremos al Señor para que Él sea quien nos dirija en esta mañana, podamos tener nuestro corazón allí dispuesto a oír su palabra, a desaprender lo que a lo mejor creemos tener correcto en nuestra vida y poder edificarnos en nuestra vida espiritual. Dios nos bendiga. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por este momento y esta tarde también, Padre Celestial, que estamos aquí glorificándote en tu día. Rogamos que usted sea dirigiendo cada uno de nuestros corazones, también podamos tener nuestro corazón dispuesto a oír su palabra y aprender de ella, Padre bendito. Sea usted, Señor, allí también en cada uno de nosotros, hablándonos de forma silenciosa también a nuestras vidas. Y también, Señor, úsame para bendición de tu iglesia, Padre Celestial. Que no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo también hablando hacia tu iglesia. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, la bienaventuranza es algo muy evidente cuando el Señor Jesucristo lo expone en su palabra. Y cuando Él lo comienza a mencionar, a predicar allí a las personas de aquel entonces, uno se pone a meditar, amada iglesia, y puede decir que todas estas cosas que el maestro dice son muy contrarias a lo que el hombre natural piensa en sí. Y aquí las características que Cristo engrandece son menospreciadas y aún ridiculizadas por este mundo que vivimos en la actualidad. Pues Cristo llama bienaventurado primero a los pobres de espíritu, a los que saben que espiritualmente son nada, ¿cierto? Y no poseen recursos propios para salir adelante de esa condición pecaminosa en la que están. El mundo, en cambio, como decía la escuela dominical, exalta a los soberbios, a los que son orgullosos, a los que no, yo puedo salir adelante, y que pueden mostrar aptitudes y muchas veces sobresalen por los demás, amada iglesia. Pero también aquí el mismo Señor Jesús dice que son bienaventurados aquellos que reconocen cuán profundo es su pecado. Cuán profundo es su pecado, amada iglesia. Cuán lejos han llegado en sus transgresiones, en su condición pecaminosa. Estos hombres y mujeres lamentan la corrupción interna que hay en sí mismo. Lamentan el pecado que los rodea. Sus ojos han sido abiertos a esta realidad, ¿cierto?, que no captaban antes. ¿Y esto por qué ha sucedido, amada iglesia? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios no hemos dado cuenta de esto? Porque un día nuestro Señor Jesucristo salió a nuestro encuentro, nos salvó, nos transformó, nos perdonó, ¿cierto? Y nos hizo una nueva criatura. Y ahora nosotros nos damos cuenta que esto que nos rodea, ¿cierto?, es malo, ¿cierto?, que es desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, en cambio, el mundo dice que son bienaventurados aquellas personas que pueden evitar todo tipo de preocupación, ¿cierto? Todo tipo de inquietud, que son felices aquellos que poseen una elevada autoestima. ¿Se ha dado cuenta, no? Y la palabra que está de moda, esa palabra está muy de moda en la psicología hoy en día. Tú tienes que tener una autoestima muy elevada, ¿ya? Que no puedes andar con la autoestima por el piso, tú puedes salir adelante. Y advierten muchas veces que hay consecuencias fatales por tener la autoestima muy baja, ¿ya? Y acá, mis hermanos, podemos ver que el pensamiento de Cristo y el del mundo son totalmente opuestos. Lo que es normal para el mundo, ¿cierto?, es paranormal nosotros, los hijos de Dios, y viceversa. Esto debemos repetirlo, amada iglesia, muchas veces hasta que encuentre una cabida en nuestros corazones y afecte nuestra conducta en el mundo. Nosotros, los cristianos, no somos de este mundo, amada iglesia. Y así lo dice la Escritura, pues pertenecemos a un reino distinto al entrar por la puerta estrecha que lleva al reino de los cielos.
nosotros hemos decidido transitar por un camino ancho o angosto. Angosto, ¿no es cierto? Y que a medida que avanzamos en él, nos alejamos cada vez más del mundo y del camino que el mundo sigue, amada iglesia. Y es por eso que nosotros, amada iglesia, debemos ser distintos de este mundo. Y por lo tanto, nuestro estilo de vida debe ser también el distinto. Examinémonos cada uno. Comencemos primero por lo interno, el ser distinto, y por lo tanto también nosotros a tener un comportamiento de manera muy distinta. Pero el interno, ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos muchas veces cosas distintas. Y es ahí cuando a veces hacemos acciones que a nuestro Dios son desagradables. Pues como cristianos, nosotros debemos ser pobres de espíritu y llorar por ese pecado que nos rodea, ¿cierto? Y esto, amada iglesia, nos hace diferente y nos hace que somos totalmente hijos e hijas de Dios. Nos hace distinto al mundo que nos rodea. Y continuando, amada iglesia, con este sermón, como decía la palabra ya leída, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos los mansos. ¿No es así? Porque tendrán, dice, la conquista del mundo, pero ¿esta se da solo a quién? A los mansos. Bendito es el amor de Dios. Y acá, mis hermanos, la sociedad que nos rodea hoy en día piensa en función de la fortaleza y el poder y de la capacidad que uno demuestra. La agresividad que uno pone en salir adelante. Pues ellos entienden que el conquistar y poseer es la mejor forma. Cuanto uno más afirma su personalidad de lo que es, ¿cierto? Que no es tímido, sino que sobresale, se sobrepone entre los demás, pone en evidencia el poder y capacidad que posee y es más probable que le vaya bien en adelante, porque lo demuestra. Pero aquí tenemos una afirmación, amada iglesia, muy maravillosa. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y una vez más se nos recuerda, amada iglesia, como hijos de Dios, debemos ser completamente diferentes al mundo en el que vivimos. Y entendamos, amada iglesia, que somos diferentes en calidad. Es decir, somos hombres y mujeres salvados, redimidos por la sangre de Cristo. Somos nueva creación, amada iglesia. Pertenecemos a un reino totalmente distinto de esta tierra. Y aquí en el libro de Mateo, amada iglesia, que Mateo lo escribió principalmente a los judíos, y él coloca la bienaventuranza al comienzo de este mismo evangelio por una misma razón. Pues los judíos tenían una idea acerca del reino, ¿ya? En la cual eran materialistas, también militaristas. Y para ellos el Mesías era alguien que los iba a conducir a la victoria. Así pensaban ellos. Pensaban en función de conquista, en función de lucha y un sentido material. Y es aquí donde el Señor Jesucristo descarta todo eso, amada iglesia. Y es como el maestro si dijera, no es este es el camino. Yo no soy así y mi reino no es así. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y es una forma de pensar totalmente distinta, amada iglesia, a la que pensaban los judíos en aquel entonces. Por lo demás, amada iglesia, estas bienaventuradas presentan también, por desgracia, una forma de pensar que contrasta mucho con la forma de pensar en la que se encuentra la vida cristiana de hoy en día. Y esto es, haciendo una pregunta, dice, ¿acaso no existe una tendencia trágica a pensar en función de combatir el mundo y el pecado y todo lo que va en contra de Cristo por medio de grandes organizaciones? ¿Me equivoco cuando digo que el pensamiento prevalente y dominante de la vida del cristiano en el mundo parece estar en contraste absoluto con lo que se indica en este texto? Y aquí dicen, el poderoso enemigo que se nos opone, ahí está, enfrente. Tenemos que hacerle frente y mantiene la iglesia dividida. Debemos unirnos, formar un solo cuerpo para enfrentarnos a ese enemigo organizado. Entonces conseguiremos un cambio y vamos a triunfar. Pero volvamos a leer, amada iglesia, lo que dice el texto del sermón de hoy, solamente la parte A de ese versículo. Bienaventurados los mansos. No los que confían en sus organizaciones, no los que confían en su propia fuerza, en sus propias capacidades, en sus propias instituciones, amada iglesia. Sino aquí es más bien todo lo contrario.
Y esto es cierto, amada iglesia, y no solo en este pasaje, sino en toda la Biblia. Por ejemplo, podemos ver varios ejemplos en los cuales Dios demuestra esto. Una de las historias que tenemos es la de Gedeón, en la cual Dios fue reduciendo ese número. Nunca lo incrementó. ¿No es así? Y es evidente que se sigue con lo dicho antes, que hay una conexión lógica obvia también entre las bienaventuranzas. Cada una sugiere a la siguiente y lleva a ella, pues ninguna de estas bienaventuranzas el maestro las dijo al azar. Ningún momento el maestro dijo, no, yo voy a decir esto porque sí. Lo dijo con un propósito, amada iglesia. Y ese propósito que tuvo en aquel entonces también lo tiene hoy para con nosotros, amada iglesia. Pues la palabra bienaventurados los mansos es porque a veces llegamos a un punto en el que comenzamos a preocuparnos por otros. Por ejemplo, puedo ver claramente mi condición desesperada frente a las exigencias del Evangelio y la ley de Dios. Pero cada uno somos varones y mujeres conscientes, ¿cierto? Somos sinceros consigo mismos del pecado y del mal que hay en cada uno de nosotros. Y que sabemos que esto nos va a hundir. Y estamos dispuestos a enfrentarnos a estas cosas. Pero ¿cuánto más difícil, amada iglesia, es que otros digan cosas acerca de mí? No es fácil que otro venga y me diga, oye, tú estás mal aquí. Es lo que nos enseñaba hoy la escuela dominical. La soberbia muchas veces nos deja ahí retenido y no nos permite escuchar. Pues por instinto nos sentimos ofendidos cuando nos dicen tal cosa, ¿no es así? Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Reconocernos, pero no que otros nos lo digan. Afirmo que soy un pecador, pero no me gusta que otro venga y me diga, oye, tú eres un pecador. Y este es el principio de este versículo que nos ofrece, hermanos. Y hasta ahora cada uno ha venido contemplándose a sí mismo, pero al momento de que otros nos contemplan, lograremos cada uno tener esa relación de poder decir, realmente estoy mal. ¿Estaremos dispuestos a recibir aquel consejo que nos están diciendo? Y este es un problema, amada iglesia, que se nos plantea. No dudo que no estarán de acuerdo en que esto es muy humillante en base al texto anterior. Y es permitir que otros nos pongan bajo su foco en vez de hacerlo nosotros mismos. Es por nuestra naturaleza. No podemos evitarlo, amada iglesia. Y a lo mejor para enfocar esto es considerarlo a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Y a la luz de algunos ejemplos que hay en las Escrituras. ¿Quién es manso? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver algunas ilustraciones que tenemos a continuación. Primero tenemos a Abraham. Y al contemplar este cuadro maravilloso, un varón manso, vamos a recordar un momento en el cual está Abraham con Lot, ¿cierto? Cuando llega ese momento en el cual Abraham le dice a Lot que decida cuál lugar quería ir, ¿cierto? Un lugar era verde, bonito, y los lugares eran desiertos, era seco. Muchos pensarán, dirán, oye, pero Abraham, como el hombre antiguo, él podría decidir, él debería haber elegido primero, pero aquí Abraham muestra la mansedumbre. Le da la oportunidad a su sobrino de elegir a él primero, ¿cierto? Y este es un acto maravilloso, amada iglesia, en la cual Abraham muestra que ve la intención de su sobrino en elegir el lugar verdoso, ¿cierto? El lugar hermoso, bonito. Y él no se queja, no murmura. Esto es mansedumbre, amada iglesia. También tenemos a Moisés, al que se describe como el hombre más manso de la tierra. Y examinemos cada uno su conducta y veremos lo mismo en el concepto de que él, ¿qué es lo que era? Estaba ahí en Egipto, ¿cierto? En la realeza. Pero aún así él estuvo dispuesto a aceptar el llamado de Dios, ¿cierto? En ningún momento vino y se levantó y se sublevó contra todo. No, que yo soy un príncipe acá. Él obedeció también el mandato de Dios. Y esto también es mansedumbre porque aceptó e hizo la voluntad de Dios. También lo mismo podemos tener un claro ejemplo de David cuando estaba allí con Saúl. David ya sabía que había sido ungido para ser el rey. ¿Cuántas veces, pensándolo así bien humanamente, tuvo la oportunidad de poder defenderse? Pero aún así él estuvo allí, agachó su cabeza. Como decíamos en la escuela dominical, agachó el moño.
Estuvo humilde, sumiso. En ningún momento vino y se levantó y dijo, no, yo soy el próximo rey, ¿por qué tengo que aguantar humillaciones? No, él se humilló. ¿Y cuántas veces nosotros, amada iglesia, en nuestro mundo laboral o en nuestro diario vivir, somos humillados? ¿Qué hacemos? Reaccionamos, ¿no? No, es que ¿cómo me van a humillar? Es que no es posible. No es posible esto. Pero aquí tenemos claro ejemplo, el mismo rey David, un rey, un futuro rey, siendo humillado, pero él aún así se contuvo. Él esperó su momento, esperó su tiempo. Hermanos, y no podemos dejar de mencionar también el caso de nuestro apóstol Pablo, un gran varón de Dios. Consideremos todo lo que sufrió de manos de diferentes iglesias y de manos de sus mismos compatriotas, ¿ya? Pues al leer sus cartas, nosotros veremos cómo se destaca esta cualidad de mansedumbre, sobre todo cuando escribe a los miembros de la iglesia, allí en la iglesia en Corinto, quienes habían dicho cosas muy desfavorables y muy desagradables acerca de él. Y él dijo, ¿cuántos de nosotros reaccionaríamos así, con mansedumbre? Probablemente hablemos muchas cosas hirientes en contra de aquel que lo haga. Pero una vez más, amada iglesia, tenemos un ejemplo muy maravilloso de mansedumbre. Pero también no podemos no mencionar al hombre que es por sobre todo nombre, ¿cierto? El hombre más manso, nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bendito es el amor de Dios. El mismo que ve toda su vida, ¿cierto? Lo vemos en una reacción frente a los demás, lo vemos sobre todo en la forma en que sufrió persecución, mofa, burla, sarcasmo. Murió por nosotros. Por eso su palabra misma dice, a caña cascada no quebrará y a pabilo que humea no apagará. Su actitud frente a los enemigos y quizás todavía más la sumisión total a su Padre muestran, amada iglesia, una mansedumbre plena de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en su palabra, dice, palabra que habéis oído no es mía, yo he venido en nombre de mi Padre. Miremoslo allí en el huerto del Getsemaní, amada iglesia. Y contemplemos la descripción que de él nos dice también a través del apóstol Pablo allí en el libro de Filipenses. Y él dice que no consideró, amada iglesia, al ser igual al Padre, que fuera un privilegio al que aferrarse, o algo al que hubiera que conservar a toda costa. No decidió vivir como hombre, y así lo hizo. Se humilló a sí mismo, se hizo siervo y aceptó morir en la cruz. Y esto es una mansedumbre verdadera, amados hermanos. Ahora, amada iglesia, ¿qué es mansedumbre? Hemos visualizado varios ejemplos, pero ¿qué vemos en ellos? Y primero debemos comprender de nuevo que no se trata de una cualidad natural, ¿ya? No estamos frente a una disposición natural porque todo cristiano tiene que poseerla. No es solo algunos cristianos. Cada uno de ellos, sea cual fuera el temperamento o carácter que tenga, tiene que ser manso. Como cristianos debemos serlo, amada iglesia. Y esto se puede demostrar muy fácilmente. Tomemos esos personajes que ya hemos mencionado, sin contar a nuestro Señor Jesús. Y me parece, amada iglesia, que en todos los casos vemos que no eran así por naturaleza. Pensemos en el carácter fuerte y extraordinario de un hombre como David. Sin embargo, vemos lo manso que fue, ¿no es así? Un hombre como el apóstol Pablo, de una mente muy poderosa, de una personalidad extraordinaria, de un carácter maravilloso. Pero sin embargo, él fue humilde y fue manso. Y no se trata de una disposición natural, sino es algo que lo produce solamente el Espíritu Santo de Dios, amada iglesia. Y aquí quiero resaltar algo muy importante. Mansedumbre no significa indolencia. Importante eso, amada iglesia. Mansedumbre no significa indolencia. ¿Y qué significa indolencia? Significa que tiene pereza y falta de voluntad para hacer una cosa. Y hay personas que parecen ser mansas, ¿no es así? Pero no son mansas, son indolentes. Y la Biblia no habla de esto, amada iglesia. Tampoco quiere decir flojera,
y usamos este término con toda intención. Hay personas calmadas, que son serenas, ¿cierto? Y tienen una tendencia a tenerse por mansas, pero no son mansas, sino es flojera eso, amada iglesia. Y atención, amada iglesia, esto no quiere decir amabilidad. Pues hay personas que parecen amables de nacimiento, pero esto no es lo que nuestro Señor afirma al decir, bienaventurados los mansos. Y esto, amada iglesia, es algo puramente biológico que se encuentra, por ejemplo, en los animales. Hay perritos que son más amables que otros, por ejemplo, hay gatitos que son más amables que otros, pero esto no es mansedumbre. No significa que ser amable por naturaleza o ser de trato fácil por naturaleza vaya a ser mansedumbre. Ni tampoco significa una personalidad o carácter débil. Todavía menos significa un espíritu o compromiso o pasa a cualquier precio. Y muchas veces estas cosas las tendemos a confundir a menudo. Pero, amada iglesia, con bastante regularidad, se tiene por manso al que dice, por ejemplo, lo que sea, con tal de no desagradar a nadie. No hay problema, yo estoy de acuerdo, sí, déjalo así, que actúe así, no hay problema, tranquilo. Y, amada iglesia, esto no es así. Pues la mansedumbre es compatible con una gran fortaleza y con una gran autoridad y poder. Y esas personas que hemos puesto como ejemplo fueron grandes defensores de la verdad. Meditemos en cada una de ellas. El manso es alguien que cree defender, ¿cierto?, la verdad y está dispuesto a morir por ella. Así fueron los grandes mártires que hubieron, ¿cierto?, a lo largo de nuestra historia como iglesia, ¿cierto?, también en la Biblia. Recordemos a Esteban. Era un hombre manso, un hombre que estuvo dispuesto a morir allí. Y en ningún momento cuando él fue a morir dijo, no, es que Señor, mira todo lo que hago, castígalos. Él fue muy manso en reaccionar. Y lo podemos ver en Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 60, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, y aquí viene lo hermoso de este varón, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bendito es el amor de Dios. Bendito ejemplo de varones que fueron mansos, que fueron humildes, fueron sencillos delante de Dios. Y Dios nos libre de confundirnos, amada iglesia, con esta cualidad tan noble, y podríamos decir una de las más nobles que hay, con algo puramente animal, físico o natural. También tenemos y debemos considerar la negativa de que la mansedumbre no es algo puramente externo, sino también y por sobre todo es algo del espíritu interno. Si queremos nosotros, como hijos de Dios, ser verdaderamente mansos, no solo debemos soportar las ofensas, sino que debemos llegar a este estado en el que lo soportemos de muy buena manera, amada iglesia. Debemos dominar nuestros labios y nuestra boca y no llegar y decir lo que pensamos. Importante, amada iglesia. No se puede meditar en un versículo como este sin sentirnos humillados, amada iglesia. Recordemos cómo domingo a domingo el Señor nos va hablando. El domingo anterior hablaba el Señor de la humildad en la escuela dominical. Algo muy maravilloso, y nos hablaba de la soberbia. Y todos estos son puntos importantes que nosotros debemos ir considerando, a los cuales debemos llegar o mejorar para llegar a ser un cristiano auténtico delante del Señor. Entonces, mi amada iglesia, ¿qué es la mansedumbre? Es básicamente tener una idea adecuada de lo mismo, la cual se manifiesta en una actitud y conducta que debemos tener respecto de los demás. Por lo tanto, es dos cosas. Es una actitud conmigo mismo y manifestación de esto en mi relación con los demás, con los que me rodean. Se ve pues cómo se sigue por necesidad el de ser pobre de espíritu y el de llorar. Y acá nadie puede ser manso, amada iglesia, si no es pobre de espíritu. Y nadie puede ser manso
si no se ve como un vil pecador. Son las dos bienaventuranzas pasadas. Y esto viene primero, amada iglesia. Pero cuando hemos llegado a esta idea adecuada de sí mismo en función de nuestra pobreza de espíritu y nuestras lágrimas por nuestra condición caída, ¿cierto? Pasamos a comprender también que tenemos que poseer ausencia de orgullo. ¿No es así? Y amada iglesia, el manso no es orgulloso de sí mismo. No se gloría nunca hacia sí mismo. Siente que no tiene nada de qué enorgullecerse. Pero esto también no significa que no trata de imponerse. Y esto es una negación a la sociedad en la que vivimos en el día de hoy, en la cual dice que imponte, expresa tu personalidad. No seas así. Y aquí, iglesia, el manso no actúa así, se avergüenza más bien de serlo de esa forma. El manso tampoco exige nada para sí, no exige todos sus derechos, no exige que se tenga en cuenta su posición, privilegio, bienes o nivel social. Y aquí el apóstol Pablo, amada iglesia, también lo habla y lo describe aquí en el libro de Filipenses capítulo 2 y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo no exigió el derecho a la igualdad como Dios. No quiso exigirlo él. Y a esto nosotros debemos llegar, amada iglesia. Hermanos, el manso ni siquiera es capaz en cuanto a sí mismo. No está siempre velando por sí mismo y por sus intereses. Tampoco anda a la defensiva. ¿No es acaso una de las grandes maldiciones de la vida como consecuencia de la caída este cuidado a cuanto así? ¿A uno mismo? Pasamos nuestra vida estando atentos a nosotros mismos. Pero cuando uno llega a ser manso no es así. Ya no se preocupa por sí mismo. Ni tampoco por lo que diga el resto, amada iglesia. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. Por esto es que ya no se está a la defensiva, esto se acaba. El verdaderamente manso nunca se compadece de sí mismo. Nunca habla de sí mismo por decir, te está yendo bien, oye, lo estás haciendo excelente. Oh, sí, yo debería salir adelante, yo debería ser esta persona. Eso es autocompasión, hermanos. ¿Y cuántas horas y años nosotros malgastamos en ello? De quejarnos en nuestra vida personal. ¿Se ha puesto a pensar en eso, amada iglesia? Pero el que ha llegado a ser manso no es así. Ser manso, en otras palabras, quiere decir que ya no se preocupa uno por nada de sí mismo. Y que comprende que uno no tiene derechos. Se llega a comprender que nadie le puede hacer daño, amada iglesia. El que es manso también debe ser necesariamente benigno. Y aquí, hermanos, pensemos en los ejemplos que hemos dado. Y uno de ellos, que es nuestro Señor Jesucristo, fue benigno, gentil, humilde, de espíritu manso. Y en un sentido, la persona más asequible para este mundo que hemos conocido, como ya decíamos, nuestro Señor Jesucristo. Pero también significa que habrá una ausencia total de un espíritu de venganza. Del tomarse revancha, del procurar que otro pague por lo que ha realizado mal a nuestra vida. ¿Nos ha puesto a pensar que cuando alguien nos hace daño, lo primero que se nos viene es la venganza? Que queremos, como dice, hay un dicho popular, ojo por ojo, diente por diente. Y esto significa nosotros, amada iglesia, que debemos ser pacientes, por sobre todo cuando sufrimos injustamente. Qué difícil, porque nuestra naturaleza nos lleva a lo que decíamos, ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces y yo te la devuelvo. Pero esto no es agradable ante nuestro bendito Dios. También, amados hermanos, aquí lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, donde dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bendita es la palabra de Dios. Y esto quiere decir, amada iglesia, que debemos tener paciencia incluso cuando sufrimos de manera injusta. De nada nos vale, dice el apóstol, que aceptemos con paciencia las reprensiones por nuestras faltas si no obramos bien y sufrimos por nuestra propia consecuencia de aquello.
Entonces, lo que merece alabanza a los ojos de Dios es soportar, es ser manso, amada iglesia, tener paciencia en esto. Porque todo esto, amada iglesia, cuando nosotros aprendemos a soportar y a ser paciente por la injusticia que nos hace el mundo, esto es mansedumbre, amada iglesia. Y a la vez también significa que estamos dispuestos a escuchar y a aprender. Que es una idea, y al poseer nosotros una idea tan pobre de nosotros mismos y de nuestras capacidades, nos permite estar dispuestos a escuchar al otro. Ya no vamos con nuestro yo interior, no, que yo puedo esto, no. Estamos dispuestos a escuchar, a que nos enseñen. Sobre todo debemos estar dispuestos a que el Espíritu sea quien nos enseñe, a que el Señor Jesucristo mismo nos guíe, pues Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito es el amor de Dios. La mansedumbre siempre implica un espíritu dócil, amada iglesia. Esto se ve en el caso de nuestro Señor mismo. Y aunque Él era la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Se humilló voluntariamente hasta lo extremo de depender por completo de lo que Dios le diera, de lo que Dios le enseñara y de lo que Dios le dijera que hiciese. Se humilló a sí mismo, hasta eso. Y esto significa ser manso, amada iglesia, estar dispuesto a aprender y escuchar y por sobre todo entregarnos al Espíritu Santo. Bendito es el amor de Dios. Debemos dejarlo todo nosotros, nuestros derechos, nuestros motivos, todo nuestro futuro en las manos de nuestro Dios. Porque así, amada iglesia, vamos a saber nosotros soportar si sufrimos injustamente. Aprendamos a decir, como decía el apóstol Pablo, y algo que a lo mejor muchos lo conocemos, que él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No necesitamos pagar nosotros, sino que nos ponemos en las manos de nuestro Dios, dejamos todo en sus manos, nosotros mismos, amada iglesia, nuestros derechos, toda nuestra tranquilidad de espíritu, de mente y de corazón, está en las manos de nuestro bendito Dios. Y ahora, ¿qué sucede, amada iglesia, a los que son mansos? Pues su palabra misma dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y ahora qué significa esto, amada iglesia? Los mansos ya heredan la tierra. ¿Por qué? Porque viven de esta vida de esta forma. El manso está siempre satisfecho, está contento por todo lo que tiene. No le falta nada. Y hay un claro ejemplo también de nuestro apóstol Pablo, el cual dice, teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Cierto? Y en el libro de Filipenses dice algo muy cierto, dice, gracias por enviarme el obsequio. Me gusta, no porque deseara nada, sino por el Espíritu con el que me lo enviaron. En cuanto a mí, lo tengo todo, sobreabundo. Les he dicho ya, sé vivir humildemente y sé tener abundancia y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito es el amor de Dios. También el apóstol Pablo mismo nos dice un pensamiento similar en 1 Corintios capítulo 3 y dice, después de decirles que no deben sentirse celosos o preocupados por estas cosas, afirma, todo es vuestro, todo en absoluto, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo ello, amada iglesia, si son mansos y si somos cristianos verdaderos, pues ya habremos heredado esta tierra. Pero mis hermanos, sin duda también se refiere a un futuro. Y también nuestro apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 6, lo dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Van a juzgar al mundo y a los ángeles heredarán la tierra. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, también dice, somos hijos, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bendito es el amor de Dios. Y al heredar esta tierra, como dice también Timoteo en su palabra, si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Esto qué significa? Que nosotros no tenemos que preocuparnos por este sufrimiento. Debemos ser mansos, debemos ser pacientes y reinaremos con nuestro bendito Dios.
Es por eso también, amada iglesia, que su palabra, allí en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, comprenderemos nosotros, amada iglesia, el significado de ser manso. Para nosotros ya ir concluyendo, amada iglesia, nunca conseguiremos ser mansos por nosotros mismos. Eso hay que tenerlo muy claro. A pesar de que digamos que yo me esfuerzo, que yo voy a buscar tener la mejor relación con todo el mundo, voy a aparentar una vida piadosa, si aunque me pusiera de acuerdo con el mundo entero, nunca va a ser esto así. Nunca lo voy a lograr por mí mismo. Solo el Espíritu Santo es el único que puede lograr hacer que yo me pueda humillar. Solo el Espíritu Santo puede hacerme que yo sea pobre de espíritu y hacerme llorar por mi condición de pecador, amada iglesia. Y pueda nosotros ahora ese Espíritu Santo producir una idea verdadera de cómo debemos ser como mansos, como hijos de Dios. Y así, amada iglesia, hay un versículo muy importante que me gustaría citar, que es 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, que dice, más nosotros, ahora nosotros, vamos a decir nosotros, Iglesia Reformada de Chile, tenemos la mente de Cristo. Así dice el versículo, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Amén. Amén. Podamos nosotros, amada iglesia, tener esta mente maravillosa. Y ojo aquí, amada iglesia, nosotros al decir que somos cristianos, afirmamos necesariamente que también ya hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no tenemos excusa si no somos mansos. El que no es cristiano tiene una excusa porque le es imposible ser un manso. ¿Ya? Pero, amada iglesia, si afirmamos de verdad que hemos recibido el Espíritu Santo y así lo hacemos todos como cristianos, no tenemos una excusa. Y en esto, amada iglesia, es maravilloso, pues también la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y así lo dice también su palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto se nos ofrece, amada iglesia, y es posible para cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debe cada uno meditar en su corazón acerca de esta afirmación de ser manso. Debemos considerar también los ejemplos que se han presentado en la palabra de Dios para contemplar al mayor de ellos, que fue nuestro Señor Jesucristo. Luego cada uno debemos humillarnos y confesarnos con vergüenza, amada iglesia. Sea sincero delante del Señor. No solo debemos confesar lo pequeños que somos, sino nuestra imperfección absoluta. Debemos, como decíamos en la escuela dominical, sacar ese yo interior. Debemos dejar ese orgullo que no nos lleva a ningún lado, hermano. ¿A dónde nos lleva el orgullo? A la perdición, a la soberbia. Y en base a esto, irnos reconociendo que somos pecadores también, amada iglesia. Dios nos bendiga a cada uno, amado hermano, y podamos meditar en nuestro corazón. Y algo muy importante, no puede cada uno ser manso si no se es pobre de espíritu. No puedo yo ser manso si no soy pobre de espíritu. No puedo ser manso si no soy capaz de llorar por el pecado que me rodea. Dios nos ayude en esta mañana, en esta tarde ya, para poder recapacitar y reconocernos que debemos ser pobres de espíritu, que debemos llorar por el pecado que nos rodea, pero también por sobre todo debemos ser mansos. Este es el sermón de hoy. Vamos a orar a nuestro bendito Dios para que Dios nos ayude, Dios nos dirija y podamos también su palabra meditar en nuestros corazones. Podamos entender esto. Yo cuando con la ayuda del Señor estudiaba su palabra, era fuerte para mi vida porque la palabra de Dios habla a uno primeramente. Pero así también habla usted en esta mañana, amada iglesia, para que pueda meditar en su corazón. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y en este momento creo que habla a tiempo a su iglesia. Oremos al Señor.